Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En el presente ejercicio vamos a determinar la mejor estructura de Lewis para el ácido sulfúrico, cuya fórmula molecular es H2SO4. Para resolver el presente ejemplo debemos tener claro tanto las reglas como los pasos para determinar las mejores estructuras de Lewis estudiadas en lecciones previas. En esta lección entonces nos vamos a enfocar a la resolución de cada uno de los pasos para determinar cuál es la mejor estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Y dentro de esos pasos vamos a considerar las reglas también estudiadas para determinar cuáles son las posibles estructuras de Lewis de esta molécula. El primer paso para la determinación de las estructuras de Lewis se basa en la determinación del número de electrones de valencia. Entonces, como paso 1 vamos a calcular los electrones de valencia. Con lo único que contamos para determinar la estructura de Lewis es con la fórmula molecular, que para el ácido sulfúrico es 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar los electrones de valencia? Que podemos abreviar como EV, E mayúscula, V mayúscula. Lo que vamos a analizar primero es si todos los elementos son representativos o si hay alguno que sea de transición. En este caso podemos ver que el hidrógeno, el azufre y el oxígeno son todos elementos representativos porque están en grupos indicados con la letra A y el número romano correspondiente al grupo y se encuentran completando los subniveles S y P del último nivel de energía. En el caso del hidrógeno, ese se encuentra en el grupo 1A. Como se encuentra en el grupo 1A, tiene entonces un electrón de valencia. Y en la fórmula podemos ver que hay 2 átomos de hidrógeno, entonces un electrón de valencia lo multiplicamos por 2. Multiplicamos el número de electrones de valencia por la cantidad de átomos presentes. 1 por 2 nos da el valor de 2 electrones de valencia aportados por el hidrógeno. El azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica y por tanto tiene 6 electrones de valencia. Y en la fórmula molecular solo hay un átomo de azufre, entonces 6 lo multiplicamos por 1 y nos da 6 electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6A también, lo mismo que el azufre, entonces el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. Y en la fórmula molecular hay 4 átomos de oxígeno, entonces multiplicamos 6 por 4, lo que nos da el valor de 24 electrones de valencia aportados por el oxígeno. Efectuando esta suma obtenemos el valor de 32 electrones de valencia. De esos 32 electrones de valencia va a haber unos electrones de enlace y unos electrones que no van a ser utilizados para enlazar los átomos de los elementos. Entonces vamos al paso número 2, que es el cálculo de los electrones de enlace. O sea, cuántos electrones se utilizan para unir los átomos de los elementos presentes en la molécula de ácido sulfúrico. Para ello utilizamos la ecuación número 1, estudiada en los pasos para la determinación de las estructuras de Lewis. Esa ecuación 1 nos dice que el número de electrones de enlace es igual a 8 por A más 2 por H menos EB, es decir, menos los electrones de valencia. En esta fórmula, A es el número de átomos presentes en la molécula diferentes al hidrógeno y H es el número de hidrógenos presentes en la molécula y EB es el total de electrones de valencia, que ya los calculamos como igual a 32 en el paso 1. Entonces vamos a analizar la fórmula molecular. Determinamos primero el valor de A. Podemos ver que en esta molécula hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. O sea que la cantidad de átomos diferentes al hidrógeno es 1 de azufre y 4 de oxígeno, en total 5. O sea que A va a valer 5. Y multiplicamos 8 por 5 más 2 por el número de hidrógenos, que podemos ver claramente que son 2, menos los EB o electrones de valencia totales, que son iguales a 32. Resolvemos entonces esta expresión y tenemos 8 por 5, 40, más 2 por 2, 4, menos 32. Y efectuando esta operación indicada, obtenemos el valor de 12 electrones de enlace. O sea que
de los 32 electrones de valencia que calculamos en el paso 1, solamente 12 se utilizan para enlazar, para formar enlaces, y podemos determinar cuántos electrones quedan libres, es decir, el número de electrones libres o de no enlace, simplemente restando al valor de 32, que son los electrones de valencia totales, el valor de 12, que son los electrones de enlace, lo que nos da un valor de 20 electrones libres o electrones que no se utilizan para formar enlaces. Ya tenemos entonces los electrones de enlace, que son 12. Vamos al paso número 3, donde nos piden determinar el número de enlaces. En el paso número 3 se utiliza la ecuación número 2. Recordemos que en el paso número 2 se utilizó la ecuación 1. Y esa ecuación número 2, correspondiente al cálculo del número de enlaces, simplemente consiste en dividir la expresión o ecuación número 1 entre 2, ya que cada enlace está formado por 2 electrones. O de una forma más práctica, solamente tenemos que dividir el valor obtenido en el paso 2, en este caso que es 12 electrones de enlace, lo dividimos entre 2 y esto nos da el número de enlaces. Recordemos, cada enlace está constituido por 2 electrones y por eso hacemos la división del número de electrones de enlace entre 2. El número de enlaces entonces es igual a 6. 6 enlaces debe tener la estructura o las estructuras posibles para el ácido sulfúrico H2SO4. Ya tenemos entonces el número de enlaces. Vamos al paso número 4. Bueno, pero antes de resolver el paso número 4, resumamos los valores que hemos obtenido. En el paso 1 obtuvimos 32 electrones de valencia. En el paso 2 determinamos que el número de electrones de enlace era 12 y por tanto el número de electrones libres, haciendo la diferencia entre 32 y 12, era igual a 20. Y en el paso 3 determinamos que el número de enlaces era igual a 6. Ahora en el paso 4 vamos a determinar el esqueleto estructural simétrico. ¿Cómo se determina? A partir de las reglas estudiadas en la lección sobre reglas para dibujar estructuras de Lewis, que son 8 reglas. La regla número 1 nos habla del átomo central. El átomo central debe ser el menos electronegativo y debe ubicarse en el centro de la estructura. Y esa misma regla nos dice que los hidrógenos no pueden ser centrales, así tengan menor electronegatividad que otros átomos. Si nos ubicamos en la tabla periódica, podemos encontrar que, atendiendo a la estructura molecular del ácido sulfúrico, que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno, el azufre tiene una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno de 3,5 y el hidrógeno de 2,1. Uno pensaría que por ser el hidrógeno el menos electronegativo, este quedaría en el centro, pero no es así. Recordemos que el hidrógeno siempre va a ser terminal, según la regla número 1. Entonces nos queda analizar entre el azufre y el oxígeno. El que tiene menor electronegatividad es el que queda en el centro. Por tanto, en la estructura que vamos a proponer para el ácido sulfúrico, debemos ubicar el azufre en el centro. Entonces el azufre va a ir en el centro. Bueno, y por la regla número 2, que es importante en este caso porque hay presencia de hidrógeno y oxígeno, esta nos dice que cuando estén estos dos elementos, siempre van a formar, por lo general, grupos OH, denominados hidroxilo o hidroxilo. Ahora bien, combinando esto de la regla 1 con la regla 2, ¿qué debemos esperar? Que el azufre, como hay 4 oxígenos en la molécula de ácido sulfúrico, se une entonces a esos 4 oxígenos. Todavía no sabemos cómo, entonces no vamos a ubicar todavía enlaces, solamente los vamos a poner alrededor. Entonces ponemos alrededor los oxígenos, alrededor del azufre, 4 en total, buscando que la estructura sea simétrica. Recordemos que debemos respetar la simetría. Y como los hidrógenos hay 2 en la molécula, deben ser terminales y por la regla 2 van unidos a oxígenos, entonces podemos poner a ambos lados los hidrógenos.
En ese caso no tenemos otro esqueleto estructural que nos cumpla con la regla 1 y la regla 2. Podríamos intentar otras estructuras, pero no se cumpliría la regla 2. Por ejemplo, no podemos unir el hidrógeno con el azufre directamente porque hay unos oxígenos de por medio. Solamente si no hubiera oxígenos y tuviéramos, por ejemplo, un compuesto como el ácido sulhídrico H2S, en este caso sí, el azufre estaría unido directamente a los hidrógenos, pero no es nuestro caso porque aquí tenemos un ácido oxoácido y la presencia de los oxígenos hace que cambie completamente la estructura posible. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto estructural simétrico. Y repito, intentar otros esqueletos estructurales no daría cumplimiento a las reglas 1 y 2. Bueno, como solo tenemos una estructura simétrica que cumple con las reglas 1 y 2, entonces pasamos al siguiente paso, al paso número 5. En el paso número 5 ya vamos a ubicar los enlaces. ¿En dónde? En el esqueleto estructural simétrico. Sabemos que tenemos 6 enlaces. Ya tenemos nuestra estructura simétrica. El azufre en el centro y alrededor van los oxígenos. Hay que hacer una anotación y es que por lo general los ácidos oxoácidos suelen presentar una sola estructura simétrica que cumple con las reglas indicadas. Esto porque normalmente poseen un solo elemento no metálico, distinto al hidrógeno y al oxígeno, y por ende siempre suele ir en el centro de la molécula. Bueno, en nuestro esqueleto estructural simétrico vamos entonces a ubicar 6 enlaces. Lo más probable es que, por un lado, el azufre forme enlaces con los 4 oxígenos, entonces ya hemos ubicado 4 enlaces. Y los otros 2 enlaces deben corresponder a la unión de los oxígenos con los hidrógenos. Y ya tenemos entonces ubicados los 6 enlaces. En este caso no tenemos mayor dificultad porque solo hay un esqueleto estructural simétrico que cumple con las reglas vistas en la lección anterior. Entonces es muy fácil la ubicación aquí de los enlaces. ¿Qué nos faltaría determinar? Nos falta determinar la carga formal. Aunque para términos del reconocimiento de la estructura no es necesario, sí es importante porque necesitamos determinar si hay enlaces covalentes dativos o coordinados. ¿Por qué? Porque dentro de estas reglas que hemos estudiado se encuentra la regla número 5, que nos habla de los elementos del grupo 6A, que es donde están el azufre y el oxígeno. Esa regla es muy clara porque nos dice que el azufre y el oxígeno, por ser elementos del grupo 6A, tienen 3 posibilidades de formar enlaces. La primera de ellas, según la regla 5, es 2 enlaces simples. La segunda posibilidad es un enlace doble. Y la tercera posibilidad es un enlace dativo. Y hay una anotación, o más bien hay una nota especial que dice que, excepto el oxígeno, si hay presencia de azufre o de selenio, que son los otros elementos del grupo 6A, entonces estos, si llegan a formar más enlaces de los indicados en las 3 condiciones, vienen a ser enlaces dativos. ¿A qué quiero llegar con este análisis? A que debemos determinar si los enlaces formados son normales o si hay presencia de dativos. Analicemos entonces. El azufre está formando en total 4 enlaces y las posibilidades iniciales de él son 2 enlaces simples, no 4 enlaces simples como se observa. Eso quiere decir que hay 2 enlaces normales simples que forma el azufre y los otros 2 deben ser dativos. ¿Cuáles son los dativos o cómo determinamos cuáles son los dativos? Para ello nos vamos a apoyar también en otro valor que calculamos y no lo hemos utilizado, que son los electrones libres. Recordemos que calculamos 2 electrones de enlace que ya están indicados por las líneas
que representan los enlaces químicos, que son 6 enlaces. Pero no hemos ubicado los electrones libres. ¿Cómo ubicamos los electrones libres? Empecemos analizando los oxígenos. Podemos ver que los oxígenos enlazados al azufre y al hidrógeno están compartiendo cada uno 2 electrones, y a ellos les están compartiendo 2 electrones porque el hidrógeno estará compartiendo un electrón para enlazarse al oxígeno, por ejemplo en el caso del oxígeno de la izquierda, y el azufre le está compartiendo probablemente un electrón al oxígeno de la izquierda para formar un enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que los enlaces que está formando el azufre con los oxígenos enlazados a hidrógeno sean normales. Como he mencionado, se requiere entonces ubicar los electrones libres, pero vamos a hacer esa determinación de los enlaces, a ver cuáles son dativos y normales de forma cuantitativa. Aquí es donde entra el concepto de carga formal a cobrar una mayor relevancia. Carga formal CF de un átomo, que es igual a la covalencia del átomo menos la covalencia normal del átomo que se esté analizando. Como solo tenemos una estructura, este cálculo de la carga formal sale fácilmente. ¿Cómo se realiza el cálculo de la carga formal? Se debe escribir para cada átomo, o se debe calcular para cada átomo su carga formal. Vamos a empezar con el azufre. Carga formal del azufre en el centro. Decimos que es igual a la covalencia del azufre, y por definición la covalencia del azufre es el número de enlaces que forma en la estructura propuesta, en este caso 4, menos la covalencia normal del azufre. La covalencia normal es el número de electrones que le falta de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica para cumplir la regla del octeto, es decir, alcanzar 8 electrones en su último nivel. Como el azufre está en el grupo 6A, le faltan entonces 2 electrones para parecerse al gas noble más cercano, que es el argón, y cumplir la regla del octeto. Entonces aquí vamos a poner menos 2. Entonces la carga formal del azufre vemos que es igual a 4 enlaces que forma menos 2 electrones que le falta para cumplir el octeto, lo cual nos da un valor de más 2. Y antes de continuar con el cálculo, recordemos que hay una notación muy importante respecto de los valores de carga formal, y es que si la carga formal da distinta de 0, es decir, de un valor positivo o negativo, es que hay presencia de enlaces dativos, o sea que aquí hay enlaces dativos, porque la carga formal no dio igual a 0, y deben ser 2 enlaces dativos por el valor obtenido. Ahora vamos a determinar la carga formal de cada uno de los oxígenos, y para ello los vamos a enumerar como oxígeno 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar con el oxígeno 1, carga formal del oxígeno 1, que es el que está a la izquierda, enlazado al azufre y al hidrógeno. Viene a ser igual al número de enlaces que forma, vemos que forma 2 enlaces en la estructura, y el oxígeno también está en el grupo 6A, por tanto también le faltan 2 electrones para cumplir la regla del octeto. En ese caso nos da 2 menos 2 igual a 0. Quiere decir que la molécula está estable y no está formando enlaces dativos. Tiene solamente enlaces normales. Algo muy importante es que por la simetría de la molécula, vemos que la molécula es simétrica porque si la dividimos en 2 partes a la mitad se obtienen 2 partes idénticas. Podemos ver que el oxígeno 1 tiene la misma forma o estructura del oxígeno 3, entonces la carga formal para el oxígeno 3 debe ser la misma que la del oxígeno 1. Sería 2 enlaces que forma el oxígeno 3 menos 2 electrones que le faltan en la tabla periódica para cumplir la regla del octeto, y eso nos da 0. Y nos da también enlaces normales. Puede que ustedes se pregunten, bueno, ¿y para qué calculamos las cargas formales? Sabiendo que ya tenemos la estructura prácticamente resuelta. Es que necesitamos también saber, de acuerdo a esos valores, desde dónde se dirige el enlace covalente dativo o los enlaces covalentes dativos, porque hasta el momento lo que podemos observar es que si el azufre en esta molécula tiene una carga formal positiva, quiere decir que desde él se van a prestar los electrones para formar los enlaces dativos.
porque él está quedando con un centro polar positivo. Él no ha perdido electrones, pero el otro átomo que los está trayendo lo está dejando con un centro polar positivo, y el otro átomo debe tener un centro polar negativo, como vamos a ver. Bueno, ahora determinemos la carga formal de los otros oxígenos. Carga formal del oxígeno número 2. Y por simetría, ya vamos a resumir acá, vemos que el oxígeno 2 tiene la misma posición y la misma estructura del oxígeno 4. Entonces, la carga formal del oxígeno 2 es igual o equivalente a la carga formal del oxígeno 4, con lo cual se facilita el proceso de cálculo. Y podemos observar que la carga formal del oxígeno 2 viene a ser igual a la covalencia, que es el número de enlaces que forma la estructura, en este caso 1, forma un enlace, menos el número de electrones que le falta de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica para cumplir la regla del octeto, que ya sabemos que es 2, porque está en el grupo 6. Eso nos da entonces un valor de menos 1. Menos 1, tanto para el oxígeno en la posición 2 como para el oxígeno en la posición 4. Y si queremos reordenar esto para que no nos quede pues tan complicado de entender, vamos a colocar acá la carga formal del oxígeno 4. Podemos ver entonces que tanto el oxígeno 2 como el oxígeno 4 tienen cargas formales de menos 1, lo que nos está indicando que la presencia de enlaces dativos. Eso quiere decir que los enlaces verticales, es decir, los que está formando el azufre con los oxígenos en la parte inferior y superior, son los enlaces dativos. Y como el azufre tiene a tener una carga positiva y estos oxígenos negativa, quiere decir que esos enlaces van dirigidos desde el azufre hacia el oxígeno. Por tanto, esos enlaces se representan como flechas que van desde el azufre hacia dichos oxígenos. Y así quedan representados los enlaces dativos. Bueno, y ya para terminar, vamos a indicar las cargas formales de los hidrógenos, que no se nos quede pendiente. El hidrógeno de la izquierda lo indicamos como 1 y el hidrógeno de la derecha como el 2. Entonces, la carga formal del hidrógeno 1 es igual a los enlaces que forma. El hidrógeno de la izquierda forma un enlace con el oxígeno de la izquierda. Entonces 1 menos los electrones que le falta para cumplir la regla del octeto, pero que en el caso del hidrógeno, recordemos, él cumple la regla del dueto, es decir, él necesita completar 2 electrones en el último nivel y no 8 como los otros elementos. Entonces escribimos 1 menos 1. Un enlace que forma menos un electrón que le falta para cumplir la regla del dueto nos da un valor de 0. Quiere decir que forma enlaces covalentes normales. Y de igual forma la carga formal del segundo hidrógeno nos da 1 correspondiente al enlace que forma, menos 1 correspondiente a los electrones que le faltan para cumplir la regla del dueto. Podemos ver entonces que las cargas formales obtenidas nos permiten hacer una lectura más precisa del tipo de enlace que están formando los átomos dentro de la estructura de Lewis. Bueno, y ya por último, para terminar esta lección, vamos a ubicar entonces los electrones libres, que es lo que nos quedó faltando. Para ello vamos a borrar la numeración que hicimos para los oxígenos y los hidrógenos. Vamos a quitar esa numeración para evitar confusiones y analizamos entonces el cumplimiento de la regla del octeto por parte de estos átomos. Vemos que el azufre cumple la regla del octeto con los electrones de enlace, porque comparte en total 6 electrones comparte y le comparten 2. ¿Cuáles 6 electrones está compartiendo? En los enlaces dativos en cada uno comparte 2. Y como hay 2 enlaces dativos, entonces en total comparte 4 electrones en los enlaces dativos. Y en los enlaces normales comparte un total de 2. Ahí están los 6 electrones de valencia del azufre. Pero cada oxígeno a la derecha y a la izquierda le comparte de un electrón. Entonces el azufre tiene 8 electrones. Por tanto no tiene electrones libres. Y el hidrógeno está cumpliendo la regla del dueto, ya tiene 2 electrones en su último nivel. Cada hidrógeno
porque cada hidrógeno comparte un electrón y cada oxígeno con el que se enlaza le comparte uno, entonces ya tiene dos. Eso quiere decir que los 20 electrones libres los tenemos que localizar en los oxígenos. Analicemos primero los oxígenos de los enlaces dativos, es decir, en la parte inferior y superior. Vemos que, como el azufre es el que aporta los electrones en cada enlace dativo, los oxígenos con los que forma enlaces dativos no compartieron ni uno solo de sus electrones de valencia, es decir que cada oxígeno se quedó con sus 6 electrones de valencia quietecitos, sin utilizar. Entonces al oxígeno de abajo le ponemos 6 punticos correspondiente a los 6 electrones de valencia que posee. 6 y 2 que le comparte el azufre ajusta 8, cumpliendo la regla del octeto. Y lo mismo el oxígeno en la parte superior. Él no utilizó sus electrones de valencia, entonces tiene los 6 electrones de valencia completicos y el azufre le comparte 2, ajustando entonces 8. ¿Qué pasa con los oxígenos unidos al azufre y al hidrógeno? Vemos que alrededor de esos oxígenos ellos están compartiendo 2 electrones y a su vez el azufre y cada hidrógeno comparte un electrón, en total tienen 4. Por tanto, los electrones libres que tienen cada uno de estos oxígenos son 4, para poder ajustar 8. Esto quiere decir que los oxígenos que forman enlaces covalentes normales tienen cada uno 4 electrones libres. Vamos a sumar todos los punticos correspondientes a los electrones libres. Y si nos da 20, quiere decir que ya tenemos la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Vemos que cada oxígeno unido a un átomo de hidrógeno tiene 4 electrones libres, y como son 2, eso nos da un total de 8, más los electrones libres de cada átomo de oxígeno enlazado al azufre mediante enlaces dativos. Cada uno de estos oxígenos tiene 6 electrones libres, y como son 2, nos da un total de 12. 8 más 12 nos da 20, o sea que ahí tenemos completicos los electrones libres. Esta determinación de los electrones libres sirve para verificar que efectivamente cada átomo cumple con la regla del octeto y finiquitar lo que es la estructura de Lewis que estamos buscando. Tenemos entonces que esta estructura obtenida es la respuesta al presente ejemplo, es la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a estudiar la siguiente lección sobre estructuras de Lewis y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.